Hoy vamos a desmontar la idea de que tú no puedes tener una interpretación privada. Vamos a ver que según la Escritura es muy importante que tú uses el pensamiento y el razonamiento que el Padre te entregó para estudiar su palabra. Y lo más importante, el Espíritu de Dios está contigo para ayudarte a entender las Escrituras. Y es que lamentablemente existe una frase que todos los creyentes hemos escuchado cada vez que empezamos a cuestionar las doctrinas que son la norma y lo que es popular en la religión. Y es que lo primero que te dicen es: la Biblia dice que no puedes tener una interpretación privada. Vamos a ver lo que realmente dice la Escritura con respecto a la interpretación privada y lo que significa. Normalmente esta frase viene acompañada de presión, de culpa y de miedo. Van a decir que estás en rebeldía, que estás sin cobertura, que eres un hereje o eso es una herejía. Pero hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Realmente la Escritura prohíbe tener un criterio propio a la hora de estudiar la palabra? Pues la respuesta corta es que no. Lo que ocurre es que muchas veces utilizamos versículos que están sacados fuera de contexto y se usan como una herramienta de control espiritual. Dios nos ha dado sabiduría y discernimiento y un cerebro, pero no para apagarlo y no usarlo. Dios nos ha dado entendimiento, discernimiento y nos ha dado su espíritu. La Escritura jamás enseña la obediencia ciega hacia otro hombre. De hecho, Yeshua nos advirtió precisamente de estas personas que crean sistemas religiosos y dominan y controlan a las personas. En Mateo 20, 25 al 26 y Marcos 10, 42 al 43, Yeshua dijo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no va a ser así. Los discípulos querían crear una pirámide, una torre donde ellos están arriba, ellos son los dueños. Ellos tenían esa idea, pero Yeshua se las mató desde el principio y les dijo: de entre ustedes no va a ser así. De hecho, Yeshua dijo: el mayor de ustedes tiene que ser el servidor. Yeshua no vino a crear tiranos religiosos ni a fabricar creyentes que sean incapaces de pensar. Vino a formar discípulos que sean guiados por el Espíritu. Sí existen maestros, sí existen pastores, sí existen consejeros, pero ninguno de ellos vienen a dominarte y a ser los dueños de tu conciencia y dueños de tu vida. Pablo es claro cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza de tu hogar. Eso es una mentira. Cristo es la cabeza y el hombre es la cabeza del hogar y le sigue por ahí el orden de autoridad. Pero por encima del hombre y del hogar está Cristo. Por encima de la iglesia está Yeshua. El pastor no es el dueño de tu vida. Yeshua dijo que todos nosotros somos hermanos. En Mateo 23, 8, Yeshua nos dice estas palabras: nos ayudamos, nos exhortamos, nos corregimos los unos a los otros, pero no vamos a entregar nuestra mente a otra persona. Ahora vamos a ver qué dice el famoso versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para empezar, está hablando de profecía y dice: la mayoría interpreta esto como no debes interpretar la Biblia por ti mismo. Pero esto no es lo que Pedro está diciendo. Cuando lees el contexto de lo que Pedro está diciendo, está hablando del origen de la profecía, no del derecho del creyente para estudiar la Escritura. El verso siguiente lo deja claro: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Pedro no está hablando de cómo tú lees la Biblia, está hablando de cómo vino la profecía. La idea es la siguiente: los profetas no hablaron desde la imaginación humana, no se inventaron mensajes personales y no hablaron desde impulsos privados. Ellos fueron movidos por el Espíritu. La profecía vino de Dios y ese es el punto de este texto. Cuando estudiamos esta frase de Pedro, la frase interpretación privada, en el griego es la frase idias epilusos. Son dos palabras: idias, que habla de lo que es propio, y epilusos, que viene de lo que es interpretación. Idias significa idios, que es propio, personal, algo privado que pertenece a uno mismo. De esta raíz vienen palabras relacionadas con lo particular o lo personal. Curiosamente, también de aquí sale la palabra idiota. Epilíseos proviene de epílisis y significa explicación, resolución, interpretación,
desenredar algo que es complejo. Su raíz es hilo, que significa soltar, desatar o desenredar. La idea es resolver algo difícil o explicar un misterio. Entonces, Pedro no está diciendo nadie puede interpretar la Biblia. Lo que Pedro sí está diciendo es la profecía no nació del impulso privado del profeta. Los profetas no soltaron ideas personales, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, la Escritura, Dios nos da la capacidad de interpretar y explicar estos misterios. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura, tenemos el contexto y tenemos al Espíritu Santo. La Biblia sí nos enseña a interpretar. La Biblia no dice que interpretar las Escrituras es pecado, ni que tú no tienes derecho a interpretar lo que está escrito. Tú puedes tener una interpretación privada. Lo que no debes hacer es interpretar fuera del contexto, fuera de lo que está hablando el profeta. Porque privado para nosotros significa una idea mía, algo que es una idea privada, pero que va en contra de lo que dice la mayoría. Y si lo que yo tengo que es privado es revelado por el Espíritu de Dios, aunque se vaya en contra de la mayoría, yo no puedo traicionar ni negar eso que Dios me está dando. Por eso es importante la oración, la intimidad con Dios, porque ahí Dios nos revela cosas. Y a veces nos va a revelar cosas que la mayoría no conoce. Y por ende, si Dios me lo revela y la mayoría está en contra, cae dentro de interpretación privada, pero no necesariamente es una interpretación incorrecta. La Biblia nos habla, por ejemplo, de José. En Génesis 41, que José interpretaba los sueños del faraón. La palabra hebrea es patar, que significa resolver, explicar o interpretar. Nos habla de Daniel, que también interpretaba los misterios. El apóstol Pablo nos habla en Primera de Corintios, capítulo 12, 10 y 14, 26 y 28. La palabra griega es hermeneia. De ahí viene la palabra hermenéutica y significa traducir, interpretar o explicar. Entonces, interpretar no es pecado. Todos los creyentes interpretamos. La pregunta no es si tú interpretas. La pregunta es desde qué fundamento estás interpretando. Porque para mí, si yo interpreto con el fundamento de la palabra de Dios, de lo que está escrito y de lo que el Espíritu de Dios me revela y me muestra con la sabiduría que Él me dio y la lógica y el razonamiento que Él me dio, aunque se vaya en contra de la mayoría, pues mira, lo voy a poner en práctica. Porque yo no necesito que la mayoría apruebe lo que yo hago. Yo no necesito que ningún pastor apruebe lo que yo hago. Ningún pastor, ningún apóstol, profeta, nadie. Mi fundamento es la palabra de Dios y lo que el Espíritu me está mostrando. Tenemos un ejemplo que la gente no le presta atención. La Biblia nos habla en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10, de que Pablo llegó a Berea. Y dice la Escritura que la gente de Berea eran más nobles. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Pablo no llegó a Berea a predicar y le tenemos que hacer caso porque es Pablo. No, los de Berea escudriñaban las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era verdad. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú abriste las Escrituras para comprobar si lo que te están predicando es cierto? Y quiero que sepas algo, los de Berea no tenían el Nuevo Testamento, ni el Evangelio, ni las cartas de Pablo, eso no existía. Los de Berea estudiaban la Torá, los escritos y los profetas, el Antiguo Testamento, para confirmar si lo que Pablo decía era cierto. Quiere decir que todo lo que me predican en el Nuevo Testamento tiene que tener un fundamento en el Antiguo, en la Torá, en los profetas y en los escritos. Tiene que tener un fundamento en el Tanakh. Si la persona que me viene a predicar el mensaje usa solamente el Nuevo Testamento y ni siquiera tiene un fundamento en el Antiguo Testamento, es mi responsabilidad escudriñar lo que esa persona está predicando. Porque yo no le voy a hacer caso a él de manera ciega, sin interpretar y sin escudriñar. Yo prefiero tomar la actitud de los de Berea. Los de Berea escudriñaban toda la Escritura para ver si lo que Pablo predicaba era cierto. Los bereanos no aceptaron automáticamente las palabras de Pablo. Las examinaron, las compararon con la Escritura, las analizaron. La Biblia no condena eso. Tú no puedes aceptar de forma ciega todo lo que te dice la gente. No importa el título espiritual que tenga, ni la autoridad, ni nada. Debemos examinar las Escrituras a ver si lo que nos enseñan es cierto.
La Biblia los llama nobles. Esto destruye completamente la idea de que cuestionar una enseñanza es pecado. El creyente maduro lo examina todo. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Pablo no dijo apaga el discernimiento y todo lo que te digan los pastores, créelo ciegamente, porque ellos tienen que tener más conocimiento, porque son líderes, porque los padres de la iglesia, ellos no, muchachos, esos son los padres. Lo que ellos digan es cierto. No, hay que cuestionarlos a ellos, hay que cuestionar a los reformadores, a Lutero con las tesis, los vamos a cuestionar a todos. Yo los voy a cuestionar a todos. Lo que me diga el rabino, lo que me diga el pastor, lo que me diga el supuesto padre de la iglesia, que Yeshua dijo no llamen a nadie padre, y esta gente se hizo llamar padres de la iglesia. Los vamos a cuestionar. Hoy día más que nunca tenemos información, tenemos internet, tenemos Google, tenemos libros, tenemos biblioteca, tenemos muchas formas de información y vamos a aceptar ciegamente lo que me diga una persona porque es más espiritual o qué sé yo. Nada que ver, vamos a cuestionar lo que digan ellos. El verdadero peligro no es cuestionar, el peligro real es torcer la escritura. Tener discernimiento no significa inventarme las cosas. Pedro advierte que esto es un peligro real. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, versículo 15 y 16. Dice, nuestro amado hermano Pablo habla de estas cosas. Y mira lo que dice Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Si tú eres indocto y tú eres inconstante, vas a torcer la escritura. Tienes que tener doctrina. Indocto significa sin doctrina. Tienes que tener doctrina para interpretar a Pablo. ¿Y cuál es la doctrina? Pablo no es la doctrina. Te está diciendo que para entender a Pablo necesitas doctrina. ¿Y la doctrina cuál es? La Torá, los profetas, los escritos, todo el Tanakh es la doctrina sobre la cual se fundamenta todo el Nuevo Testamento. Entonces, si tú eres indocto, si yo soy indocto, que no conozco la Torá ni los profetas, no voy a entender a Pablo. Porque Pablo todo el tiempo está citando a los profetas, citando la Torá, citando a Moisés. Yeshua está citando a Moisés. Yeshua está citando a los profetas todo el tiempo. Pero si eres indocto y eres inconstante en el estudio, lees un día sí, un día no, eres inconstante, déjame decirte algo, vas a torcer a Pablo. Pedro no está condenando el pensamiento. Pedro condena torcer la escritura. ¿Quiénes son los indoctos? Las personas sin fundamento. ¿Fundamento en qué? En la escritura. En tiempos apostólicos, la escritura era la Torá, los profetas y los escritos, lo que la gente llama el Antiguo Testamento. Pablo todo el tiempo está citando a Génesis, Deuteronomio, Isaías, Habacuc, Salmos. Y si las personas no leen ni estudian a Génesis, Deuteronomio, si la gente no estudia eso a profundidad desde el hebreo y el contexto, van a deformar las epístolas de Pablo y van a crear todas las denominaciones, 2000 denominaciones dentro del cristianismo, porque todo el mundo entiende algo diferente y todos ellos tienen algo en común, que ignoran la Torá, los profetas y el Antiguo Testamento, porque eso es de los judíos y eso es antiguo. Lamentablemente piensan así. Pero Pedro advierte que muchos tuercen a Pablo. Y Yeshua también dijo en Juan 14:15, si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos habla Yeshua? Los que están escritos. Yeshua no se inventó mandamientos. Yeshua habló las palabras del Padre. Por ende, los mandamientos de Yeshua son los mandamientos del Padre, que están en la Torá y en los profetas. Deuteronomio 4, versículo 2 dice, no le añadirás a mi palabra y no le quitarás a mi palabra. Por ende, Yeshua no puede añadirle a la palabra ni puede quitarle a la palabra del Padre, a la Torá y a los profetas. Pablo no puede añadirle a la palabra y Pablo no puede quitarle a la palabra. Así que no me interesa si la gente piensa que Pedro tuvo un sueño de mata y come y mira, viste que Dios le quitó ya Levítico y no debemos y podemos comer cerdo. No tienen fundamento, están torciendo la escritura. Esa visión de Pedro no tiene nada que ver con lo que tú estás comiendo. Tiene que ver con los gentiles siendo injertados a la fe. El problema no es estudiar, el problema es torcer. Yeshua nos prometió algo poderoso. En Juan 14:26 dijo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. No les va a dar cosas nuevas, nos va a recordar lo que está escrito. Juan 16:13, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. El libro de los Hechos muestra a los creyentes siendo guiados personalmente por Dios. Felipe fue enviado hacia el etíope
en Hechos 8, 26, 35. Pedro recibió visiones, Hechos 10. Pablo fue dirigido a los gentiles, Hechos 13. Santiago tuvo otro enfoque ministerial, Gálatas 2:9. Cada uno caminó guiado por el Espíritu. Esto implica aprender discernimiento, aprender a distinguir entre las tradiciones humanas, la emoción humana, la voz humana y la voz del Espíritu. Y sí, en ese proceso el creyente desarrolla convicciones personales. Eso no es pecado, eso es madurez espiritual. Para terminar, Pedro jamás dijo que debías apagar tu mente, jamás prohibió estudiar profundamente, jamás enseñó obediencia ciega hacia los líderes religiosos. Lo que Pedro sí enseñó fue: la verdadera profecía viene del Espíritu Santo y no de los impulsos humanos. Y también enseñó que las escrituras pueden ser torcidas por personas sin fundamento. Por eso el llamado bíblico no es deja de pensar. El llamado de Dios para ti y para mí hoy es: estudia la escritura completa, estudia la Torá, estudia el Pentateuco, entiende los profetas, entiende la historia de Israel, examínalo todo, sigue a Yeshua, pon tus ojos en Yeshua, lo que Yeshua enseñó, camina en el Espíritu y aprende a discernir. Todas estas cosas nos van a llevar a la madurez. Dios no está buscando a personas que están ciegas, siguiendo la voz de cualquier maestro o pastor ciegamente. Dios quiere que sus hijos sean capaces de oír su voz. Y la única forma de aprender a escuchar la voz del Espíritu es conociendo esto que está acá. Conociendo las Escrituras. Leerlas, entender su contexto, entender el hebreo, entender el griego, entender la historia. Si hacemos todo eso, seremos ceje a Él, seremos idénticos a Yeshua. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre todo esto. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete, compártelo con otras personas, que eso me va a ayudar muchísimo. Lo más importante, no olvides amar a Abba con toda tu mente, con toda tu alma y todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, serás idéntico, serás ceje a Él, idéntico a Él, a Yeshua. Bendiciones.